Hola, ¿tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sanchis y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el 17º episodio, el quinto de la segunda temporada del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. En el capítulo de hoy tocaremos un tema que en principio no tenía idea de traer al club, pero por la cantidad de comentarios e insistencia de varios oyentes creo que sería interesante mostrarlo y aclararlo. Y no es otra cosa que uno de los dolores de cabeza que tenemos los dibujantes al principio de nuestra carrera, o por qué no decirlo, cada cierto tiempo: el estilo. Y no tenía idea de traerlo porque en principio es un tema muy manido, muy tratado en muchos blogs, artículos y otros podcasts de compañeros. Además, normalmente, con un poco de tiempo y experiencia, pasas esa fase de búsqueda de estilo de manera natural, o por lo menos así lo viví yo y mis cercanos. Pero viéndolo con detenimiento, puede ser interesante que te cuente mi experiencia y cómo divido yo este concepto que normalmente se queda en lo plástico, cuando personalmente creo que lo complejo para un ilustrador es el lado de la conceptualización. Por eso voy a intentar aclarar mis ideas y contarte mi visión sobre ello, mi ángulo personal. Porque te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta. Es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero es mi realidad. Espero que te sirva o que encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales que nacen de preguntas y dudas que normalmente me llevan a otras tantas. El estilo. ¡Ay, el estilo! Algo que me preocupaba muchísimo cuando era estudiante o en los primeros años de carrera profesional. O bueno, también en momentos de crisis o inflexiones profesionales. Normalmente estas dudas y problemas sobre el estilo van desapareciendo según he ido madurando como profesional, y entiendo que el estilo es una herramienta que usa el dibujante profesional, y que tiene diferente peso según cada tipo de dibujante que seas. ¿Es bueno o malo tener estilo? ¿Debería tener un estilo muy marcado? ¿Se puede crear nuevos estilos? Y cuando digo nuevo me refiero a nunca vistos, justo ahora en un momento donde hay tanto ilustrador a nivel mundial. Pero antes de entrar en estas preguntas, lo mejor es que defina lo que es para mí estilo. El estilo son unas características, ya sean gráficas, visuales, de concepto o de discurso, que nos diferencian o acercan a la obra de otros ilustradores. Una definición más formal sería que es un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista o autor, una obra o un periodo artístico, y le confieren una personalidad propia y reconocible. Es decir, diferencia la obra del autor de otros. Normalmente, cuando se piensa en estilo, se piensa en el estilo visual, su estilo plástico y gráfico, sobre todo cuando analizamos una obra muy por encima. Pero el estilo es mucho más que eso. Como ya te he comentado antes, el estilo es también de relato o de discurso conceptual. Es la manera como se cuentan las cosas, e incluso el qué se cuenta. Para mí, el estilo de un autor se puede dividir en estos dos bloques: estilo gráfico o plástico y estilo conceptual o de discurso. La verdad es que las he nombrado así porque me ayuda a diferenciarlas, y es posible que tengan un nombre real y más adecuado, pero desconozco cuál sería. Si sabes si tienen una mejor definición de ello, te animo a que me lo hagas llegar a través del correo electrónico del club o por las diferentes redes sociales. Aunque las divida, las dos van muy ligadas, una depende de la otra, pero el subdividirla a mí, personalmente, me ayuda a poder abordarla de manera más coherente en mi día a día. Pero antes de entrar en las características de cada una y en qué nos puede ayudar, quiero ir un poco más arriba, a la pregunta más genérica. ¿Tengo estilo? ¿Debería tener un estilo? Y aquí voy a, como siempre, hacer un juicio de valor totalmente subjetivo. Todos y cada uno de nosotros, cada autor, artista o dibujante, tiene por lo menos un estilo. Puede que uno mismo no sea capaz de verlo y que no lo reconozca, pero está ahí. El estilo no viene de la providencia divina. Es un cúmulo de experiencias y cultura que tenemos que, al ser digeridas, hace que vomitemos de una manera u otra una obra. De una manera consciente o no, todo lo que consumimos afecta. Y cuando digo todo, me refiero a todo. No solo otras obras visuales cercanas o de un sector parecido, cualquier cosa. La ciudad donde vives, tu cultura, tu familia, la música que escuchas, los libros o cómics que lees, la serie que estás viendo, los amigos, familiares, incluso tu personalidad y tus bases políticas. Es decir, tu esencia en sí misma es lo que definirá tu estilo. El cúmulo de cosas que vas cargando a tus espaldas con la experiencia de la vida. Aceptando esta premisa de que todos tenemos un estilo, esto me llevaría a: ¿quiero que mi estilo sea reconocible?
Es decir, ¿quiero diferenciarme de ciertos sectores o artistas con unas características concretas? Porque podemos decidir esto. Bueno, más o menos. Podemos elegir tener un estilo muy marcado y diferenciado para sobresalir de los demás. Esto nos llevará a cerrarnos puertas laborales, pero las que entren serán más adecuadas y es posible que mejores económicamente, porque te están buscando a ti en concreto, a lo que haces. Y en principio eres tú el único o de los pocos que hace este tipo de obra. Un ejemplo sería un cómic de autor, que te contraten como dibujante para hacer una obra completa. Pero también podemos tener un estilo fluido y adaptarlo a un abanico de posibilidades para abarcar más proyectos y encargos. Esto nos llevará a que tengamos que saber solucionar más tipos de problemas y tener una cultura visual y narrativa más amplia, o por lo menos conocerla. Nos abrirá muchísimos más trabajos, pero es difícil ser versátil y ser el mejor en todas las ramas que controles. En este caso, pienso que son dibujantes que pueden abarcar obras con autoría, como pueden ser las ilustraciones de un libro de autor o un cómic, o pueden ser mano de obra para un tercero, creando portadas, siendo algún tipo de ilustrador contratado para abarcar varios proyectos, animador o cualquier trabajo donde hay una necesidad de adaptación al encargo. Incluso podemos intentar no tener un estilo propio, sino trabajar lo genérico. Poder enfocarse a lo esperado y recomendado en un sector, para poder trabajar en él sin que la autoría sea parte importante de ello. Más proyectos, menos concretos en ti. Por ejemplo, trabajos de publicidad, cercanos al diseño gráfico o dibujos de corte académico. Es intentar que el estilo no sea un impedimento para la creación de la obra. No es mejor uno que otro. Es más, incluso después de decirlo, creo que hay muchos matices que se contradicen, pero te lo pongo solo como ejemplo para que podamos hablarlo. Si te fijas, la elección de tener un estilo muy marcado o diferenciado depende del tipo de autor o profesional que quieras ser. A más concreto o diferenciado se busca un mayor peso de autoría. A más amplio, o para llamarlo de alguna manera, genérico, se busca una adaptación al encargo. No quiero entrar ahora en el tema de artista versus autor, del ilustrador de obra propia o de servicios. Si estás interesado y quieres, puedes escuchar el tercer episodio de este podcast que le dedicamos a las etiquetas, los tipos de dibujantes y sus trabajos. En mi caso, he vivido dos momentos de crisis de estilo. Uno fue en mi época adolescente, donde quería dibujar cómics o haciendo animación, y otra fue la ya de adulto, cuando hace 6 años me embarqué en Squid and Pig. En los dos casos, la percepción de ello era muy diferente, y creo que eso se debe a mi base como diseñador gráfico e interactivo. Y bueno, por la edad. En mi época adolescente quería dibujar. Quería diferenciarme y tener un estilo propio. No sé si llamarlo guay, cool, o que por lo menos me fuera interesante. Buscaba mejorar, y para ello bebía de manera incondicional de muchos lados, mezclando, probando y experimentando. Prueba, error a malsalva. Todo muy improvisado y casi sin plantearme nada. Diversión pura y dura. En mi época más adulta, ya con la idea o la realidad de vivir de ello, el problema de estilo lo vi como algo diferenciador. Debo dejar claro que para hacer que entraran encargos, tomamos la decisión de especializarnos muchísimo. En nuestro caso, en el sector kawaii. Y esto nos llevó a tener un estilo muy marcado, pero que, al venir del diseño, donde el estilo personal no es en principio un pro, sino un contra, entendíamos que debíamos ser versátiles. Teníamos un estilo conceptual marcado, una característica a defender, el kawaii, lo cute o lo mono por encima de todo. Y el estilo gráfico podía cambiar, o mejor dicho, ser más versátil para según las necesidades de cada proyecto y cliente. Creo que suena algo confuso, pero más adelante, cuando defina mejor los dos tipos de estilo, te comentaré en más profundidad mi caso en particular. Así que vuelvo a la pregunta. ¿Es bueno tener un estilo? Pues tener, como ya te he comentado, ya lo tienes. Pero si la pregunta fuera, ¿debería tener un estilo muy marcado? Mi respuesta a ello es que depende del tipo de dibujante que quieras ser y en qué sectores quieras trabajar. Como siempre digo, estudia, analiza, sopesa mercados y la obra e historia de otros autores. Eso te ayudará a vislumbrar si hace falta o no tener un estilo concreto y la importancia de ser versátil con ello. Y recuerda que tener un estilo definido no te hace mejor o peor dibujante. La calidad de tu obra es lo que se lo da. La profesionalización, la madurez y el trabajo es lo que lo hará atractivo y dará valor. El estilo es una herramienta más que añade sabor a la receta. O así lo veo yo. Ahora vamos a realizar nuestra primera pausa y escuchar a una profesional invitada hablando sobre el tema que tratamos en este episodio.
Esta vez tengo el placer de tener a Andrea Galecio, más conocida como Andrea Ga, ilustradora, diseñadora, comunicadora y creadora de contenidos afín a la profesión del dibujo. Es casi seguro que tú ya la conozcas, ya que además de su lado profesional en proyectos de ilustración y diseño, tiene un lado didáctico y visible en internet gracias a sus proyectos como el podcast El Pod del Lápiz y su canal de YouTube Andrea Ga Ilustración, o incluso su curso en Creana. Como ilustradora, Andrea es una autora vibrante, con composiciones complejas, llenas de elementos, con una paleta brillante y bien contrastada. Nos sumerge en un universo gráfico a través de luces, texturas y trazos gestuales que, por norma, nos llevan a divertidas y amistosas caras y expresiones. Todo esto unido a un uso del lettering como ente compositivo que le da un toque desenfadado a su obra. Andrea crea espacios y lugares fuera de la realidad. Para mí, un concepto que define muy bien su obra es ilustración chill out. Es una ilustración que crea una atmósfera perfecta de relajación, de buen rollo y de querer quedarse en ellas disfrutando del momento. Pero además, como te he dicho, Andrea es creadora de contenido, y no de uno cualquiera, sino de contenido sobre sus procesos en la ilustración, consejos de dibujo y temas relacionados con la profesión. Desde su canal de YouTube, el cual se muestra y podemos verla directamente, cosa que realmente admiro de ella, como con su podcast El Pod del Lápiz, donde trata temas tan interesantes como la autocrítica, la autoexplotación, el ser emprendedor o ser creativo junto a invitados tan geniales como Raúl Treviño, las chicas de Viviendo el Cuento o Cristian Cermeño. Contenido de calidad y muy interesante que no puedes dejar pasar, pero es mejor que ya te deje con su experiencia personal. Gracias Andrés por la invitación a tu podcast El Club del Dibujo, que de hecho soy muy fanática de tu podcast y siempre lo por escuchando. Voy a presentarme, sé que ya lo has hecho, pero como una parte introductoria, soy Andrea Ga, ilustradora de Perú, trabajando ya como freelance desde hace años, y el estilo es un tema muy importante desde mi experiencia como ilustradora. Cuando realizo talleres sobre el estilo en ilustración, siempre les comento a mis alumnos lo siguiente. Un estilo se basa en una construcción de nuestra marca personal. Y para conocer nuestra marca personal debemos pasar un proceso que con el tiempo va a tener ciertas variaciones y el estilo no se queda estancado, sino que siempre evoluciona constantemente y eso es lo rico en ilustración. Cuando vemos las ilustraciones siempre nos atrae ciertas imágenes y tenemos ilustradores favoritos, ¿no? Entonces, cuando uno siente afinidad por algunas ilustraciones es porque nos gusta el estilo de ese ilustrador o de esa ilustradora. Entonces, un estilo de ilustración es una marca, una línea gráfica, podríamos decir que un ilustrador va a definir, y ese estilo no va a nacer de un día para otro, sino que conlleva un proceso que puede durar meses o años. Últimamente las personas que quieren ser ilustradores, esto he visto mucho, que se agobian por tener un estilo ya. Y lo primordial aquí no es forzar ello, ¿no? Ni llegar a la copia. Podemos tener referencias de todas maneras, eso sí, no hay problema, pero no podemos copiar exactamente un estilo de cierto ilustrador o de cierta ilustradora. Otra cosa súper importante que es necesario mencionar es que el estilo te va a abrir muchas oportunidades y esto tiene que ver con la palabra especialización. Por ejemplo, hoy en día hay muchos diseñadores, ilustradores, ¿no? Imagínate que todos tuvieran un mismo estilo, pues todos competirían con todos y las oportunidades serían demasiado escasas. En cambio, cuando tú encuentras esa voz, esa marca, esa identidad tuya en la ilustración que es el estilo, te va definiendo y a la vez te especializas en algo concreto. Por ejemplo, ¿no? Mi estilo lo puedo denominar infantil con ciertos toques a veces naif, pero ya entro en un campo donde estoy con ilustradores que tienen un estilo infantil, que pueden ser miles, pero ya es un grupo de todas maneras reducido y dentro del estilo infantil me puedo especializar en trabajar con editoriales o para ciertos rubros. Todo siempre va a depender mucho de la persona. Siempre recomiendo que los ilustradores tengan su propia voz, que es su estilo, pues cuando tú tienes esa identidad, las oportunidades van a llover. Y eso fue
lo que me pasó a mí. Porque si bien yo tenía un estilo infantil, también tenía como un estilo vectorial donde me centraba en pósters de música, y también tenía un estilo más de mostritos. Y a pesar de que tenía estos tres estilos, mis oportunidades de trabajo eran escasas y sentía que como ilustradora no estaba en un camino concreto. Y aparte no me sentía muy cómoda, pues empecé a analizar diversos tipos de ilustradores y me daba cuenta que cada ilustrador se especializaba en algo, ¿no? Tenía un solo estilo y tú podrías decir ese estilo es de tal o ese estilo es de tal ilustrador. Entonces hay como un reconocimiento inmediato y eso era lo que me faltaba. Entonces con el tiempo me propuse limpiar mi estilo, a fusionarlo, a definirlo, y cuando he encontrado mi identidad como ilustradora es cuando las oportunidades llegaron y pude vivir de lo que me apasiona. Pude trabajar, por ejemplo, con marcas como Google, como Disney Books, con Adobe, con editoriales de Estados Unidos, y la verdad que súper contenta de poder trabajar con grandes marcas que les gustaba el estilo pues que tenía. Por supuesto, como bien lo he mencionado anteriormente, el estilo siempre va a estar evolucionando, no se queda estancado, siempre uno va a estar en constante experimentación de la ilustración. Si encontraste que dentro de tu experimentación te gustó tal textura, entonces la vas agregando a tu estilo. O quizás encontraste otro elemento y lo agregaste a tu estilo porque te sentías muy cómoda, y eso pasa y es algo normal. Siento que no hay que forzar nada, todo va a venir natural con la práctica y con la experimentación. Vale mencionar que para tener claro lo que es el estilo, podríamos llamarlo también un conjunto de varios elementos, por ejemplo, de paleta de colores, de formas del cuerpo, de texturas, si es que las hay, de si tiene trazo o no tiene trazo, de formas y más. Muchas veces confunden la técnica de ilustración con el estilo. Más bien, si uno tiene un estilo realista o infantil, o el que tengas, puedes usar, por ejemplo, una técnica de acuarela, o quizás te guste usar una técnica mixta. Entonces es un plus más para tu estilo, pero la técnica no es un estilo, ojo. Y es que a veces escucho a personas decir, tú usas un estilo acuarelado, ¿no? Hay mucha confusión, o recibo mensajes sobre cuántos estilos hay. De hecho, en internet, por ejemplo, podemos encontrar estilos ya generales que nos pueden servir como una base. Estos pueden ser el realista, el infantil, el naif, el cómic, el anime, etcétera, ¿no? Pero dentro de estos estilos, nosotros le ponemos nuestro plus, nuestra marca, y se convierte en el estilo de ese estilo es de Andrés, ese estilo es de Botero, ese estilo es de Andrea. Y así es como cuando estamos en la etapa de adolescencia y estamos buscando cierta vestimenta que nos defina, que nos sintamos cómodos, y luego uno ya va teniendo como su estilo de vestimenta, ¿no? Es la manera, el conjunto de varios elementos que siempre van a formar un estilo. Por otro lado, y como para ir terminando, no pienses que por tener un estilo te vas a limitar. Por supuesto, eres libre y tú puedes colocar tus propias reglas para tu estilo. No te presiones ni te quedes estancado en algo por años. Acuérdate que el estilo siempre tiene pequeñas variaciones y está en constante evolución. Unos consejos finales para el estilo. La organización es importante para poder definir lo que queremos, para encontrar cosas que no veíamos. Para el estilo, si bien todo tiene que fluir y no presionarlo, debemos organizarnos, poner en orden nuestra mente. Y tú puedes decir cómo. Por ejemplo, pensar en lo que queremos como ilustradores o futuros ilustradores y poder anotarlo. O qué quiero mostrar, me conozco. Tener días especialmente libres para solo practicar con distintas técnicas sin buscar un estilo. Esto es fluir. Empezar a recolectar también referencias como fotos y no ilustraciones, con el fin que es practicar, ¿no? A través de la foto y seguir fluyendo. Esta técnica nos va a ayudar en optimizar nuestra observación, a encontrar a través de la práctica ciertos estilos del cómo dibujo. Estos consejos los doy en mi taller normalmente, y también uno final sería que, por ejemplo, puedas crear una pequeña historia y de ella solo dibujes al personaje principal en 3 estilos distintos que te salgan en ese momento, que no lo fuerces, ¿no? Sino que salgan ahí y veas tú ese experimento, analices si te has sentido cómoda haciendo cierto personaje o te gustó más tal y así.
Son dinámicas que te van a ayudar a encontrar esa voz interna. Y bueno, ese sería mi aporte sobre la parte del estilo. Pueden encontrarme también en Instagram, YouTube, Facebook como Andrea. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras y por poder sacar el tiempo para participar en el Club del Dibujo. De verdad que es todo un honor tener tu experiencia en uno de nuestros episodios. Muchas gracias por ser parte de esta iniciativa tan modesta como es este podcast. Solo me falta recordarte dónde puedes encontrar los enlaces a todo el contenido de Andrea, desde su portafolio de Behance, a su curso de Creana, a su canal de YouTube, a su podcast y a todos los proyectos que lleva adelante, que no son pocos. Entra en www.andreaga.com y disfrútalos. Ahora volvemos de nuevo con el estilo, concretamente el estilo gráfico o estilo plástico. Esta parte son las características que elegimos tener o tenemos que definen nuestra obra de manera visual y gráfica, es decir, el dibujo en sí. Formas, líneas, trazados, grado de realismo, personajes, perspectiva y todo lo relacionado con la parte física del dibujo. Es lo que normalmente se entiende como estilo para la mayoría de gente que no está dentro del colectivo. Es lo primero que se ve y tiene una lectura directa. Es la que normalmente más nos preocupa cuando somos más jóvenes. En mi caso era la que más me preocupaba. Y como te he contado antes, para mejorarla consumes mucha información, la digieres y creas a partir de ella. El estilo gráfico se aprende estudiando, consumiendo y practicando. Sobre todo, practicando. La prueba y error es tu mejor aliada y amiga. Según vas creando obra o proyectos, tu estilo va madurando. Vas encontrando ese trazado que te gusta, esa paleta que haces tuya, o incluso vas viendo que no te gusta o aquello que no te hace sentir a gusto. En un principio puedes imitar o incluso copiar a otros artistas. Evidentemente no en proyectos reales, me refiero en la práctica de aprendizaje. Yo copiaba mucho a mis referentes cuando era niño. Por ejemplo, copiando los Mortadelos de Ibáñez o a los Super López de Jan. O incluso los Goku de Toriyama o los Rafael de las aventuras de las Tortugas Ninja de los cómics de Archie. Y gracias a este copiar hacemos un tipo de ingeniería inversa, donde imitando al maestro ausente aprende el aprendiz. Algo que siempre se ha hecho en pintura. Hoy en día no tenemos que viajar a la Italia renacentista y ponernos a copiar dibujos y cuadros de grandes maestros. Ahora tenemos un acceso mucho más rápido gracias a libros, cómics, vídeos y en definitiva Internet, que nos brinda de un mar de referencias visuales. Pero copiar en este momento de aprendizaje no es clonar, es asimilar, entender cómo funciona y saber si nos es útil. Por eso digo que es digerir. Cogemos los ingredientes y los mezclamos. Eso sí, según vas madurando, vas entendiendo que todo estilo parte de algún lado, nadie crea desde cero. Y es entonces cuando ves a un autor que te gusta, que consumes y que estudias. Te fijas en sus paletas, te gustan, te parecen atractivas e interesantes. Es cuando empieza lo divertido. Intentas buscar sus referentes, ir más allá, más atrás. Puedes intentar descubrir y ver en lo que se basó e inspiró su autor y así poder ir a las características iniciales que él utilizó para poder coger esos ingredientes sin la digestión del propio autor que te gusta. Y gracias a esto, tu aprendizaje va más allá y puedes hacerlo tuyo, como propio. Todo esto es análisis, prueba y error, con gran parte de subjetividad, y entender la acción de dibujar como parte divertimiento, parte trabajo. Y no te confundas, muchas de mis decisiones plásticas formales salen de lo que me gusta, ya que entiendo que hay una parte no racional de mi cerebro que sabe que una cosa está mejor que otra, sin tener que detenerme a estudiar cada una de sus características formales. Analizar toda tu obra al detalle puede ser una labor realmente agotadora. El dejar fluir es conveniente para no autocensurarnos. Dibujemos siempre con cabeza y con alma. O así lo veo yo. Y bueno, he dicho basarnos en obra de maestros y profesionales, pero en la cultura visual en la que vivimos, todo es una inspiración para marcar nuestro estilo gráfico. Es más, yo soy de los que defiendo mucho el salirse del círculo de referencias visuales unido al estilo que normalmente usas o quieres usar, y alimentarte de experiencias externas, ya sea otros sectores culturales o de entretenimiento. Y te lo digo como artista kawaii, un estilo que no brilla justamente por su diversificación. El arte, la música, el cine, la arquitectura, la danza, cualquiera de las artes y de la cultura que tengas alrededor es un pozo de información y cultura visual. Tener los ojos abiertos y la mente despejada para saber ver las formas y poder sacar lo interesante o útil de lo gráfico que llega a nosotros. Y esto es algo que se aprende.
como aprendí a ver materiales interesantes en la basura cuando estaba en Bellas Artes, o cuando me fijaba en la gente del bus o lugares públicos para ver sus fracciones y dibujarlas sin que se dieran cuenta, o entender la importancia de los vacíos a través de la arquitectura que nos rodea, o incluso descubrir la modulación del trazado gracias a la caligrafía. Por eso, hoy en día las posibilidades de estilo son tan amplias, porque tenemos 1000 referentes donde beber. Podemos acceder a una cantidad de cultura visual tremenda, y lo mejor es que todos, como usuarios, ya tenemos cierto criterio. Lo complejo hoy en día no es encontrar o tener unos referentes, lo complejo es encontrar un referente adecuado. Entre tanto ruido, la calidad es algo que puede no estar reflejada. Nuestra falta de ejercitación visual nos puede llevar a que tomemos como referente algo que no tenga la calidad suficiente o adecuada para nosotros en ese momento. En la Italia renacentista era fácil, los maestros dictaban lo que era bueno o malo. Ahora no es tan fácil. Y pongo este fácil entre comillas, porque ser pintor en el Renacimiento no creo que fuera una tarea nada fácil. Lo que quiero decir es que gran parte de nuestra energía en la actualidad está en reconocer lo interesante y válido para nosotros, ser capaces de discernir lo que aporta y lo que no. No estamos en un momento donde no tengamos acceso a los referentes, sino que no sabemos reconocer los que necesitamos. Además, los referentes cambian, nosotros cambiamos. Lo bueno es que el estilo gráfico no es algo que se deba elegir al inicio de tu carrera y ser una promesa inamovible hasta que te mueras. Tu estilo va cambiando por todas las experiencias que vas viviendo y en tu práctica del día a día. Y se debe saber aceptar y disfrutar de ello. Imagínate lo aburrido que podría ser llegar a no evolucionar en toda tu carrera. En mi caso con Squid and Pig es algo complejo de desarrollar. Tenemos una influencia muy marcada por el estilo manga o gráficas japonesas. Jugamos en la liga del kawaii, que se caracteriza por sus formas sencillas, infantiles y sintéticas. No todo el kawaii es así, pero pongo estas características como base y por ser reconocido por ello. Pero primera característica diferenciadora. Nosotros somos occidentales, europeos, españoles y valencianos. Esto marca de algún modo la salida de donde partes. La influencia del cómic europeo, de la escuela valenciana, de Bruguera, están ahí. Llegamos al kawaii a través del manga y del anime. Pero nuestro registro visual y cultural va mucho más allá de ello. Nuestros trazados, nuestras texturas, coloreado y expresiones, por muy japoneses que sean, nunca serán 100% japoneses, ni coreanos o chinos. Y esto es algo bueno. En nuestro caso, que estamos tan especializados en diseño de personajes, mascotas y stickers digitales, estas pequeñas cosas nos hacen diferenciarnos. Como te he dicho, el kawaii tiene algo malo. Es tan sintético que si tiras de referentes originales japoneses, como puede ser Hello Kitty, enseguida te acercas demasiado a ellos. Hay una línea muy delgada donde la síntesis hace que muchos autores kawaii seamos percibidos por el público general como lo mismo. Por eso, como autores occidentales, influenciados por el cuquismo británico o la chuchable ibérico, nos da una distancia con el estilo original japonés. Tenemos un estilo gráfico diferenciado, que nos posiciona respecto a otros autores, aunque sí es verdad que a veces es complejo de ver para alguien que es ajeno a este mundo. Pero en nuestra especialización entendimos que, como dibujantes que prestan servicios a clientes y empresas, debíamos ser fluidos y tener un abanico de estilos que ronden nuestro estilo conceptual, el cual hablaremos más adelante. Como vengo del diseño gráfico, el encargo es una parte primordial para poder crear, y en el proceso de investigación para poder realizar el proyecto, el estilo muta y se adapta a las necesidades concretas. Te pongo un ejemplo práctico. Los stickers animados que realizamos para YouTube. Por las propias características del encargo, su baja resolución, el formato GIF y demás limitaciones técnicas, ya nos estaba marcando cosas que, por ejemplo, no podíamos usar líneas delimitadoras, que era mejor solamente usar bloques de color para que aguantara mejor las bajas resoluciones. Que los colores tenían que ser fuertes y contrastados, para que se vieran en un entorno hostil y lleno de elementos. Y que la expresividad, que es lo primordial en un sticker, nos obligaba a que los personajes fueran muy cabezones y con capacidades de deformación muy amplia para poder transmitir el sentimiento que te hubiera asignado en el menor tiempo posible. ¿Podía haber cogido un estilo nuestro ya marcado e intentar adaptarlo? Claro, pero nosotros, por ejemplo, tiramos mucho de línea gorda, en negro o marrón oscuro. Y si hubiera optado por usarla, el proyecto no hubiera llegado a buen puerto. Hubiera sido un dolor de cabeza constante. Por eso, el estilo gráfico en mi caso es una herramienta, un arma que me diferencia, que me da forma y hace que los clientes quieran contratarme. Pero dentro de ello, la versatilidad de la adaptación al encargo hace que todavía sea más interesante para que sea atractivo para ellos.
No sabéis lo importante que es que un cliente se quede contento, no solo con el resultado, sino con el trato profesional que has tenido durante todo el proceso. De eso depende, en muchos casos, que vuelva o que te recomiende a otro cliente. En nuestro caso, esto es muy importante, ya que vamos enfocados al mercado tecnológico norteamericano, y allí la fuga de talentos de una empresa a otra es algo normalizado. Eso nos puede ayudar a que otras empresas sepan de nuestra existencia. Esa es mi experiencia. No es que sea ni mejor ni peor, es mi visión y el recorrido que me ha llevado el propio mercado. Mis estilos van evolucionando y cambiando, pero siempre dentro de un orden lógico. Es más, hago kawaii, pero lo hacía antes que supiera que se llamara así. En mis libretas de adolescente ya había muchos dibujos de personajes kawaii, de muñequitos con ojos simplificados, de super deformers, de chibis. Todo esto junto a ilustraciones de chicos musculosos, chicas con poca ropa o incluso hentai. Pero todo se pule, todo evoluciona y da paso a nuevos estilos gráficos. Todo aporta. ¿Es bueno tener un estilo muy marcado? Pues dependerá de cada caso. ¿Tú lo tienes? ¿Qué haces para tenerlo o no tenerlo? ¿Lo ves necesario? Dime qué piensas sobre ello. De nuevo, hacemos una pequeña pausa para escuchar la experiencia de un profesional. Esta vez, tengo el placer y honor de presentar a Miguel Calero, ilustrador y diseñador gráfico especializado en libros de texto, ilustración infantil, juvenil, aplicaciones para tablets y concept art. Te podría hablar de su estilo, pero Miguel es de esos autores que abarcan un amplio abanico de recursos gráficos y conceptuales. Desde sus caricaturas, donde los grises, los brillos y sombras y la grisalla tienen una personalidad propia de ese estilo de obra, pasando por retratos en color totalmente realistas, donde demuestra un gran control de las texturas y los volúmenes. Pero es tan líquido a la hora de trabajar, tan agua, que se adapta perfectamente a estilos más sencillos, cercanos al cómic y al libro infantil, cambiando por completo las paletas visuales y narrativas para adaptarse al encargo. Y no me entiendas mal, él tiene en todas estas variantes, a mi parecer, unos estilos reconocibles y propios, pero una de sus mejores características es que ninguno está por encima del otro. Todos conviven en un mismo nivel profesional y de calidad, algo que a mí, como ilustrador súper especializado, me parece muy complejo y difícil. Todo esto va unido a una gran experiencia y control de técnicas tradicionales y digitales, lo que le da una gran versatilidad a la hora de poder encarar un proyecto real de ilustración. Además, Miguel durante 10 años se dedicó a la enseñanza de la profesión de ilustrador, algo que se nota en su actividad online, escribiendo artículos en Ilustrando Dudas o en Pataleos Ilustrados, un proyecto en Facebook donde se habla y se comparte información de lo más interesante sobre el dibujo profesional. Y quiero remarcar la importante labor que hace Miguel. Te he dicho muchas veces que esta profesión me descubrió una comunidad abierta y compañera, muy dispuesta a dialogar y ayudar a los demás. Y gran peso de esto es por personas como Miguel, que siempre que puede extiende su mano a amigos, conocidos o compañeros de profesión con su experiencia y sabiduría. Si estás en varios de los grupos de Facebook de ilustradores y dibujantes, sabrás perfectamente quién es Miguel, ya que siempre está activo y en una actitud positiva y constructiva. Algo que agradezco muchísimo, no solo si me contesta alguna duda que pueda tener yo, sino también a compañeros, entrando en conversación, compartiendo información y procesos. No sabes la cantidad de energía y tiempo que puede quitar este tipo de ayuda desinteresada en una profesión como la nuestra, que siempre va corta de tiempo. Y que Miguel, junto a muchos compañeros, hagan esta labor de manera altruista es realmente maravilloso. Así que, gracias Miguel por todo esto. Y creo que ya es el momento de que me calle y que te deje la interesante experiencia de Miguel. Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias por invitarme a participar en tu podcast, del que soy seguidor desde el primer capítulo que sacaste, ya hace un año y pico ya. No me he perdido ni uno y la verdad, bueno, pues me hace mucha ilusión, ¿no?, que me hayas invitado a participar en este programa. El tema que me planteas, hablar de el estilo, se me hace complicado. Quizás porque yo siempre he pensado que no tengo estilo directamente. Aunque esto supongo que evidentemente no es así, ¿no? Porque, bueno, sí que ha habido gente que te hace el comentario típico cuando le enseñas un dibujo que te dice, anda, es muy tuyo. O alguna vez alguna amiga me ha mandado imágenes, ilustraciones, diciendo, mira, es que me he acordado, las he visto, me he acordado de ti porque son muy de tu estilo. Bueno, no es una cosa que yo ya he buscado, lo de tener un estilo concreto, que por cierto suele obsesionar casi a la gente que está empezando. Es como la búsqueda del santo grial, ¿no? Necesito tener mi propio estilo, tengo que buscar mi propio estilo. El estilo es una cosa que surge. Al final, el estilo personal
porque estamos hablando del estilo, haciendo alusión a ese significado, ¿no? A ese sello personal que los artistas de distintas disciplinas son capaces de dar a sus obras, ¿no? Y los ilustradores al final vivimos en una época, sobre todo los más jóvenes, viven en una época eminentemente visual, están sometidos a un bombardeo constante de imágenes por todas partes, y el estilo personal al final surge de esa especie de mezcla, de esa serie de influencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra trayectoria, desde que somos pequeños, desde que leemos los primeros tebeos o los primeros libros ilustrados y nos llama la atención los dibujos y los copiamos muchas veces, los dibujos animados que vemos, todo eso se va quedando ahí en alguna parte del cerebro, en esa especie de almacén de ideas que yo llamo que tenemos ahí en algún rincón escondido en el cerebro. Y al final todo eso, todas esas influencias pasan por el tamiz de tu propia personalidad, incluso de tu propia capacidad, y al final acaban creando, ¿no? Acaba surgiendo ese estilo. Hablo de capacidades porque efectivamente también influye mucho en el estilo la capacidad que cada uno tenga. No todo el mundo somos capaces de dibujar en un estilo hiperrealista. De la misma manera que muchos artistas que trabajan ese estilo luego no tienen la capacidad o no tienen la mano para hacer o diseñar personajes con cierta gracia o un estilo más infantil, ¿no? Bueno, cada uno tenemos nuestras habilidades. Yo en particular lo que he buscado siempre es ser versátil. Creo que esa es la palabra. No es que no tenga estilo, como he dicho al principio, sino que he procurado ser versátil. Porque pienso que un ilustrador cuando está trabajando en un proyecto más grande, no hablo de un proyecto personal donde tú te lo dices, tú te lo comes, hablo de un proyecto donde hay más personas implicadas, desde un libro o un álbum ilustrado donde colaboras con un escritor o una escritora, hasta un videojuego o una película de animación donde hay un montón de otros profesionales implicados, ¿no? Entonces, en ese tipo de proyectos yo siempre he pensado que el ilustrador debe de olvidarse un poco del yo y pensar un poquito en el nosotros, ¿no? Pensar en el proyecto común. Al final lo que tú haces, tu parte del trabajo, debe de estar un poquito supeditada al todo, que es ese proyecto común, que es esa película, que es esa historia, y debes de adaptarte a ella, ¿no? Es un poco absurdo que te pongas a ilustrar, por ejemplo, con un escritor una historia de terror, por ejemplo, se me ocurre, y te pongas a hacer un estilo súper infantil porque es lo que a ti te sale, porque quieres hacer algo muy ñoño y porque estás en uno de esos días. Pues no funciona, ¿no? Entonces tienes que adaptarte un poquito, ¿no? Es la idea. Yo es lo que he procurado siempre, por dos motivos principales. Yo me imagino, por ejemplo, a Francisco Ibáñez, que lleva toda la vida dibujando a Mortadelo y Filemón, toda la vida haciendo exactamente lo mismo. Yo me pego un tiro, o sea, yo no sería capaz. Yo cuando decidí dedicarme a esto, lo hice con la promesa, en plan Escarlata O'Hara. A Dios pongo por testigo que jamás me volveré a aburrir trabajando. Bueno, luego esto, lo de ser versátil, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en la vida. Tiene sus pros y sus contras. Es evidente que cuando tienes un estilo muy definido, muy marcado, muy asimilado, los planteamientos de los trabajos son más sencillos, ¿no? No tienes que plantearte a ver cómo hago esto esta vez, sino, bueno, evidentemente tendrás que hacer el proceso típico de cualquier proyecto, del diseño de personajes, de escenarios, de planificación de trabajo, etcétera, ¿no? Pero no tienes que pensar qué estilo le doy a esto, ¿no? Vas a hacer el tuyo y punto. Por otro lado, esa fase inicial de cada proyecto es un poquito más peliaguda porque, como digo, primero por no aburrirme y segundo por encontrar el estilo visual que mejor se adapte a la historia en la que estoy trabajando, me lleva bastante tiempo al principio el definir todo esto, ¿no? Una vez que ya lo tengo claro, todo vuelve a fluir de manera natural, pero ese inicio es siempre más largo, más arduo, pero infinitamente más divertido. Y mira, ya para terminar, porque no me quiero extender demasiado, de hecho no sé si lo he hecho ya, te voy a contar una vivéndota. Allá por el 2011, creo recordar más o menos, me contactó una empresa que tenía la idea de hacer la primera versión interactiva para niños del Quijote. Se estaban empezando a poner un poquito de moda por aquella época las tablets, los iPads, y bueno, ellos decidieron que las aplicaciones que ellos veían pues no les terminaron de gustar y tenían la idea de hacer una serie de adaptaciones de clásicos universales de la literatura, pero para niños. Entonces quisieron empezar con el Quijote. Habían buscado por internet ilustradores y les había aparecido mi blog
y había habido una ilustración en concreto que les había gustado, que les parecía que podía encajar con lo que podría ser el proyecto del Quijote. Bueno, me pidieron una prueba remunerada, por supuesto. De hecho, ellos en el mail me lo decían, te pedimos una prueba que por supuesto pagaremos. Y dije yo, por supuesto, niños, niñas, nunca hagáis pruebas sin pagar. Para eso está el blog, para eso está la web. El caso es que bueno, me pidieron esa prueba. Si luego les encajaba lo que yo hacía, me darían el proyecto y esa prueba formaría parte del proyecto. Y si no, pues me la abonarían y punto. Bueno, intenté que ese proceso inicial fuera un poco más rápido de lo normal, ya que tenía claro lo que ellos querían, porque me habían enseñado una ilustración mía directamente. Bueno, no voy a extenderme mucho. Terminamos el proyecto, aquello funcionó bastante bien. Y bueno, el caso es que me llamaron un día diciéndome que se estaban planteando la idea de hacer 9 aplicaciones más de clásicos universales de la literatura para niños. Pero claro, si bien ellos habían estado encantados con el trabajo mío, con cómo habíamos funcionado a nivel colaborativo, la verdad es que funcionamos muy bien, pero se planteaban la duda en este caso, a la hora de hacer 10 aplicaciones, si el hecho de que fuera el mismo ilustrador el que hiciera todas las ilustraciones de todas las aplicaciones podría llegar a resultar un poco monótono, un poco pesado, ¿no? Les dije que no se preocuparan y que yo iba a procurar que cada una de las aplicaciones que hiciéramos tendría un estilo totalmente distinto. ¿Pero serás capaz de hacerlo? Y dije, sí, seguro que sí. No es que me viniera arriba, porque como ya he dicho, era una cosa a la que estaba más o menos habituado. Después de hacer Don Quijote, hicimos Sueño de una noche de verano, Frankenstein, La isla del tesoro, una adaptación un tanto particular de Peter Pan, y después de esos 5 clásicos de la literatura universal, decidimos pasarnos a las óperas. Y a partir de ahí hicimos La flauta mágica, El barbero de Sevilla, Los cuentos de Hoffmann y Carmen. Cada una de estas aplicaciones con un estilo visual totalmente diferente. Algunas un poco más parecidas a otras, pero en general diferentes. Porque, como ya he comentado, no puedes utilizar el mismo estilo visual si estás trabajando para una historia cómica como pueda ser El barbero de Sevilla, que para una historia súper dramática como pueda ser Carmen, o como para una historia de terror, que sería el caso de Frankenstein. Todo esto que os estoy contando, si le echáis un vistazo a mi página web podéis ver los diseños de personajes y algunos escenarios para que entendáis lo que os estoy diciendo, ¿no? Al final, si tienes un estilo muy marcado, muy definido, te va a ser más o menos relativamente sencillo el acometer un proyecto, porque bueno, te limitas a hacer lo que sabes hacer y además lo vas a hacer muy bien, porque vas a tener un estilo muy asumido, muy asimilado y eso fluye. Si haces lo que hago yo, es un poco más arduo al principio. Yo particularmente me divierto mucho más y luego te permite el acceder a proyectos que a lo mejor de otra manera, si tienes un estilo muy concreto, pues a lo mejor no puedes acceder, ¿no? Supongo que si me hubiera dedicado a trabajar un único estilo o una única manera de hacer las cosas, pues ahora seguramente dibujaría mucho mejor de lo que lo hago, al menos en ese estilo. Pero no sé, yo creo que en ese caso me aburriría más y quizás me cerraría algunas puertas. No sé cuál es el secreto de todo esto, no sé qué es lo mejor. Yo solo sé que me lo paso bien haciendo lo que hago y que bueno, lo voy a seguir haciendo. No me extiendo más, solo me queda darte las gracias por haberme dejado participar en el programa y un saludo para ti y para todos los oyentes del Club de Dibujo. Muchísimas gracias, Miguel, por participar. Es un placer tenerte en el Club del Dibujo. No sabes la ilusión que me hace el poder tenerte en el club. Habíamos hablado muchas veces de ver cuándo participabas y creo que es genial que hayas podido aportar en este episodio. Muchas gracias. Y lo digo porque, como has podido comprobar, Miguel es un perfil perfecto para el tema que hemos tocado. Es un ilustrador de servicios y versátil. Es un profesional con un recorrido de camino muy claro, definido y marcado. Espero que te haya aportado su experiencia. Puedes encontrar la obra y contenido de Miguel en www.creacionesilustradas.com, donde puedes acceder a su obra, sus proyectos, tutoriales, tienda y blog personal. Para estar al tanto de sus últimos trabajos, siempre puedes seguirle en su cuenta de Instagram, instagram.com/miguel-calero-ilustrador. O puedes leer sus artículos en Ilustrando Dudas, ilustrandodudas.com/author/miguel-calero. Incluso en la página de Facebook que te he hablado antes, Pataleos Ilustrados, donde comparte mucha información interesante para aquellos que quieren vivir del dibujo, facebook.com/pataleos. Ahora continuamos con otro tipo de estilo, el estilo del discurso o estilo conceptual. Para mí, este es el más complejo y más importante que debe tener un ilustrador. En él
englobo las características narrativas, de concepto y de transmisión de ideas que debería tener la obra. Es, en definitiva, la propia comunicación de la ilustración sin la capa gráfica. Es la manera de contar esta idea o concepto y cómo se lo hacemos llegar a quien lo consume. Evidentemente hay un hilo muy fino entre el estilo conceptual y el gráfico, ya que las características gráficas condicionan de manera directa el relato que vamos a contar. Los trazados, formas, texturas, composiciones y todo lo demás que se refiere a lo plástico afecta directamente a lo contado. Pero quiero llevarlo a cómo se cuenta, a cómo el autor, el dibujante profesional, cuenta con la obra más allá de lo técnico que sea la obra gráfica. Creo que este estilo afecta sobre todo a los ilustradores, cartelistas, portadistas y en cierta manera a los dibujantes de cómics, aunque en ellos es todo mucho más complejo por la naturaleza narrativa que tiene el propio cómic. En verdad afecta a casi todos, por no decir todos los dibujantes profesionales, pero en unos el peso es más grande que en otros. ¿O acaso un diseñador de personajes y un concept art no tiene detrás un trabajo de estilo de concepto? Estas características de estilo son las que nos definen qué y cómo contamos historias, cómo las transmitimos. Es el lenguaje narrativo que utilizamos, ya sea a través de la composición, sumas, restas, hipérboles, comparativas, estructuras, simbolismos, metonimia, eufemismos y, en definitiva, todos esos recursos narrativos que dotan a nuestra obra de un sentido concreto. Entendiendo que en nuestra obra hay un relato subyacente que el lector interpreta y que hace como suyo. Queramos o no, sea ese el mensaje el que le lancemos o sea el que él interpreta. Toda obra comunica, ya sea una ilustración para un artículo de opinión o un dibujo para un manual de instrucciones. Evidentemente, el primero tendrá una carga narrativa más amplia y profunda, ya que el segundo es meramente expositivo. Pero en los dos hay un trabajo interno de conocer los límites y determinar lo que se quiere contar. Uno, el del artículo, aportando y dando una visión más amplia y de apoyo a lo escrito por un periodista. En el segundo, el del manual de instrucciones, siendo lo más claro y preciso que se pueda, intentando que se entienda sin problemas, mostrando el proceso, el funcionamiento y las características de un producto. Hay que comprender el relato, lo que se va a contar, y saber llevar a un buen término la finalidad de nuestra obra o ilustración. Sin sonar tan complejo, incluso diría pedante, pero para mí esta es la parte más difícil y dura del ilustrador. La parte del estilo gráfico es algo que se practica desde bien pronto, pero la del concepto, por lo menos para mí, fue descubierta mucho más adelante, ya que de manera natural no me nace. Por eso, y para poder entenderlo mejor, mi cabeza divide el estilo conceptual en dos subramas diferenciadas. Estas dos mitades que, como digo, están muy cerca, pero que tienen cierto matiz que me ayuda a plantearme los trabajos. Y estas serían saber qué contar y otra, cómo contarlo. El qué y el cómo. El primero, el qué, es lo que se quiere contar con la obra, su finalidad. Sería el concepto raíz, de donde parte la idea a transmitir. Es la esencia de lo que produces. Puede ser una obra en particular o en tu trabajo en general. Hay autores que toda su obra se trabaja bajo un mismo qué. Se puede trabajar la igualdad, la responsabilidad, la curiosidad o la duda, por poner algunos ejemplos. Esto no se difiere a lo que se quiere contar en cualquier obra artística, lo que el autor quiere hacer llegar. Odio, amor, amistad, familia, felicidad, poder, venganza y un largo etcétera. Es lo esencial del relato. Hay autores que tienen todo esto muy claro y otros que no tanto. Sea como fuese, siempre hay un concepto de este tipo en nuestra obra. Otra cosa es que el autor haga una búsqueda de trabajo para remarcarla y hacerla evidente para el receptor, el que ve la imagen, el cual la va a descodificar y la va a entender como quiere el autor, más o menos. Personalmente, creo que en muchos casos esta transmisión del concepto no es 100% eficaz. Y es que creo que no hace falta, porque cada persona que ve la imagen, por mucho que controlemos, estará en una situación distinta, tanto personal como de situación, y la lectura e interpretación que haga será totalmente subjetiva. Podemos ayudar a apuntarle, a hacerle ir a donde queremos, pero tenemos que ser conscientes que puede que lo lea desde otro ángulo, dándole otro sentido más o menos cercano a lo que queríamos transmitirle. Y esto es parte de la belleza intelectual de la ilustración, el diálogo que se crea entre el que comunica y el que observa. Yo, como Squid and Pig, tengo muy claro el concepto que transmiten mis obras, ya que trabajo bajo un concepto global muy amplio, el kawaii, lo mono o lo cute. Mis obras deben transmitir los valores kawaii. Eso sí, dentro del propio kawaii hay muchos matices, desde la ternura, la felicidad, la compasión o incluso lados más oscuros y dark. Pero el concepto principal, ser kawaii, es uno de los pilares básicos.
Y para no olvidarnos de ello, nosotros tenemos un lema que repetimos muchas veces en nuestra comunicación. Squid and Pig está para hacer que este mundo sea un lugar más mono. Un lema básico, pero con ello simplificamos nuestra meta laboral. Podríamos bajar más el concepto, pero eso lo realizamos cada año, cuando nos reunimos y vemos cómo hemos ido, cómo se nos ha percibido, qué trabajo nos ha entrado y lo que queremos para el estudio. Podemos decir ser más infantiles, más enérgicos, más cercanos, más marquistas o más tontos. Y todos los caminos serían correctos mientras lo hagamos desde el punto conceptual más elevado, el kawaii. Ahora, llévalo a tu terreno. ¿Qué quieres transmitir con tu obra? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Te contratan por ello? ¿Eres conocido bajo un tipo de obra concreta? ¿Coincide con lo que quieres comunicar? Sé que puede ser difícil de entender, pero te vuelvo a poner el ejemplo de la ilustración del artículo de opinión y los dibujos técnicos del manual de instrucciones. El primero deberá ser acorde al artículo, al medio o al autor, según en la liga donde estés jugando y el por qué te contratan, más o menos autoría, y lo que te permitan aportar desde ahí. Por ejemplo, en un artículo sobre el reciclaje y la huella que dejamos en el planeta, la ilustración podría conceptualizar la idea de duda, planteándonos si realmente, como individuos, somos culpables de ello o si en cambio son las grandes compañías y empresas donde se debería enfocar el problema. La ilustración ayuda a contar el problema, pero no de manera literal al artículo. Usa el concepto común para transmitir ideas paralelas y que sumen entre los dos. Y en el caso del manual de instrucciones, el concepto sería, por ejemplo, en un manual de IKEA, el ser claros, la claridad de entendimiento, ser casi literales o hacer que sea entendible para cualquiera que no sea un técnico experto. Por ejemplo, los manuales de IKEA no son realmente un manual de construcción técnica, son manuales simplificados y acotados, donde se usa un recurso narrativo que nos acompaña durante todo el montaje del mueble. No sé si me estoy explicando bien, pero espero que vislumbres un poco lo que quiero decir con los estilos conceptuales enfocados en el qué. La otra subdivisión será el cómo. Aquí empieza a mezclarse con el estilo gráfico y es que el cómo son las características formales que usamos para bajar el concepto del qué y comunicarlo. Pueden ser recursos estilísticos, narrativos, visuales o todo aquello que caracteriza un discurso. El cómo aderezamos el discurso. El cómo le damos forma. Este cómo es algo muy utilizado, por ejemplo, en humoristas gráficos, donde la repetición de una estructura y recursos narrativos ayudan a generar una secuencia de obras ligadas bajo unas mismas premisas. Para mí, esta parte es posible que sea la más ambigua y vaya cambiando constantemente en cada proyecto o trabajo que abarco. Como ya te he comentado en otras ocasiones, Squid and Pig es un estudio de ilustración de servicios, lo que hace que al depender del proyecto, al estar acostumbrado a adaptarnos a él, nuestro cómo vaya ligado al proyecto en sí. Nuestro qué está claro. Es más, nos contratan por eso, ser lo más kawaii posible, pero el cómo ya depende del entorno. ¿Es una aplicación para un target o un público objetivo concreto? ¿Hay humor en el entorno directo de la obra? ¿Cuánto tiempo impactaremos en el que lo consume? ¿3 segundos? ¿1 minuto? ¿Puede recrearse en la obra? En nuestro caso, todo esto y más nos define el cómo. Y por eso, si ves nuestro portafolio, verás que de un proyecto a otro hay una diversificación bastante grande, perdiendo un poco el foco del estilo propio. Vuelvo a los ejemplos anteriores. El del artículo de prensa creo que es uno de los más abiertos a que el autor codifique el cómo como vea conveniente, ya que normalmente la autoría del autor es importante. Y en periodismo, el qué y el cómo tienen mucho peso, mucho más que el estilo gráfico. Los ilustradores de prensa son periodistas gráficos. Y en periodismo siempre hay una narración. En el ejemplo, el autor podría usar la comparación para crear un juego visual entre naturaleza, individuo y la empresa, comparando y creando una antítesis que haga dudar a que lo está viendo. La verdad es que contarte esto sin enseñarte nada visual y sin una idea más definida me está costando muchísimo y casi parece que estemos hablando de ideas abstractas. Por otro lado, el manual de instrucciones buscará la síntesis, la simplicidad, el realismo y el uso del dibujo técnico para hacerte llegar mejor el mensaje. Todo esto es muy complejo y justo es una de las partes que más me cuesta definir en mi yo profesional. Estoy justamente en un aprendizaje constante en este lado del estilo del concepto. Como diseñador, mi neutralidad siempre ha sido un pro, pero como ilustrador no siempre creo que sea lo más adecuado. Soy consciente que justo mi neutralidad o mi grado tan genérico de mensaje hace que los clientes me vean más atractivo como herramienta y como posible solución a su problema comunicativo. Pero también entiendo que justo eso me aleja de la autoría y que, con el tiempo, el nombre de Squid and Pig como autor tuviera más peso. Es un juego complejo, donde el trabajo, percepción y ego están en constante tirantez. Por eso me planteo muchas veces, ¿es necesario tener un estilo en el discurso de nuestra obra?
Como en los casos que he comentado anteriormente, siempre tenemos un discurso. Otro tema es que seamos conscientes, si queremos tenerlo controlado o que llegue más o menos definido. Algunos llaman a esto voz propia. Aunque es un término adecuado, esta definición tiene un poco de desgaste, y más si vienes del sector creativo. Es como la palabra transversal, multidisciplinar o marca personal. Son conceptos que se pusieron de moda en algún momento y en el transcurso del tiempo perdieron el concepto inicial que tenían, desvirtuando la palabra y vaciándola de sentido. Creo que voz propia define mucho el concepto que quiero tratar respecto a cómo definir este discurso o relato con nuestra obra. Y que cada uno tiene la suya propia. Y si hago un paralelismo entre dibujantes y actores de doblaje, podemos decir que podemos aprender a modificarle, a darle vida o a adaptarla según el encargo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos conseguir mejorar nuestro estilo de discurso? Pues estudiando y analizando mucho. Y no solo en el ámbito gráfico. La creación de ideas y conceptos es común en muchos oficios, como puede ser la escritura, lo audiovisual, la música, el cine y todo acto creativo. Partimos de lugares parecidos por no decir idénticos. Por eso, muchos de los que escucháis este podcast no sois solo dibujantes. No sabéis la cantidad de mensajes, comentarios y emails que me llegan de profesionales y aficionados de otros sectores que escuchan este podcast. Ellos, sobre todo, agradecen episodios donde tratamos ciertos temas comunes y por lo que me dicen les sirven para mejorar sus procesos, cosa que me encanta saber y me alegra muchísimo que les pueda aportar, y más cuando todo lo que cuento es experiencia personal y subjetiva. Por eso, desde manuales de escritura, películas, observando y escuchando a otros autores o cualquier documento cultural puede ser un buen recurso para aprender. ¿Qué película te gusta? Más allá de la sinopsis, ¿de qué trata? ¿De amor? ¿De venganza? La próxima vez que la veas, intenta ver cómo el director y el equipo artístico consigue transmitir esto durante el metraje. Y resumiendo, esto sería el estilo conceptual, que como ves es casi imposible de dividir del estilo gráfico. Todo ello está tan ligado que las decisiones de uno afectan al otro. Y bueno, muchos autores no hacen este análisis que os estoy comentando que yo realizo. La experiencia propia y trabajo automatizan este tipo de decisiones. Es como un futbolista. Este no piensa que debe poner la pierna de tal ángulo o a tanta velocidad y dar en el balón justo en cierto lugar en ese momento. Sencillamente lo hace. Su mente analiza, digiere y lo lleva a la realidad. Sabes que a mí me gusta analizar y desgranar el funcionamiento y procesos de nuestro trabajo. Por eso, como te decía al principio del episodio, ese tema en un principio no iba a tratarlo, ya que es algo común y una fase donde todos pasamos. El interés que he tenido es para evidenciar esos lados que diferencio respecto a la parte plástica y la de concepto. Esto segundo es algo que en los últimos años me obsesiona y me lleva a estudiar cómo compañeros lo solucionan, así como buscar información y lectura sobre ello. Siéntete libre de utilizar este desglose o probar a utilizarlo en tu obra para hacerla crecer, si crees que te puede ayudar a mejorarla. Solo te diré, para cerrar el tema del estilo, que por mucho que lo busques o no lo busques, llegado el momento lo encuentras. O más bien, te encuentra él a ti. ¿Cómo es tu estilo? ¿Lo tienes bien acotado y marcado? ¿Evolucionas el estilo gráfico y de concepto por separado? ¿O van unidos de la mano? Dímelo, ya sabes que me encanta saber vuestras propias experiencias. Y hasta aquí el tema a tratar en este episodio. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado. Como ya te he dicho, estoy abierto a escuchar vuestros comentarios. Dime si este tipo de episodios más enfocados en conceptos y partes internas de la profesión te parece interesante. Así podré mejorar en los siguientes episodios. Te recuerdo que si quieres apoyar al Club del Dibujo y hacer que crezca, tenemos una cuenta de Ko-fi, la plataforma de apoyo a los autores, donde puedes invitarme a un café virtual y así apoyar al podcast. Yo te invito a un whisky ahora, tú me invitas a un café después. Será una manera de que pueda hacer que esto crezca. Puedes invitarme a un café en www.ko-fi.com/el Club del Dibujo. Gracias a todos los que ya me habéis invitado a cafés. Con vuestro aporte mantenemos la página web www.elclubdeldibujopodcast.com, así como el plan de pago de iVoox para que podamos tener los episodios subidos en un servidor y con un feed de calidad. De verdad, gracias a todos por ser parte de ello. Y ahora te recuerdo que, como conserje del club, tengo unos quehaceres con el local, y por eso he hecho limpieza y he abierto habitaciones que había en el club. Han estado cerrados bastante tiempo, y era hora de hacer limpieza y darles una utilidad. Las he dejado todas dispuestas para que compañeros y amigos puedan darles usos. Gracias a esto tendremos varias secciones, varias habitaciones habilitadas para nuestros compañeros. Y en cada episodio tendremos una sección. En esta ocasión vuelve Ioru, cabeza de Ilustrando Dudas, con su sección El Consultorio de Io, y donde ella contesta de manera cercana y profesional aquellas dudas que tengáis.
Te recuerdo que IO está especializada en todo lo relacionado con la profesión del dibujo y la ilustración, sus mercados, canales de acceso, legalidad, portafolio, promoción, gestión y organización. Estoy seguro que la conoces por su proyecto de Ilustrando Dudas, un portal referente dentro del sector del dibujo profesional. Y si no es así, ya estás tardando en pausar este podcast e ir a ver todo lo que contiene www.ilustrandodudas.com. Así pues, será mejor que ya te deje con ella. El consultorio de IO Bru. Hola Andrés. Bueno, vamos a ver qué preguntas nos han llegado en esta ocasión. Voy a elegir 2 y voy a intentar responderlas, pues ya sabéis, como lo mejor que sepa. Vamos con la primera. Nos llega de Eva MH y nos dice: Hola, me gustaría hacer una pregunta a IO. ¿Vale la pena asociarse a una asociación de ilustradores? Y cuando ya eres profesional y las has visto de todos los colores, me explico. En mi caso me lo planteo a veces, pero como trabajando para el extranjero y a través de agente me dan los precios cerrados y es o lo coges o lo dejas, pues al final creo que tampoco me va a ser de gran ayuda, ya que yo ya veo cuando un contrato no es muy justo y al final está en mi mano aceptarlo o no. También había pensado alguna vez proponeros este tema para un podcast. Gracias por los podcasts que hacéis. Sois súper útiles aunque seamos profesionales, porque nunca se deja de aprender. Un abrazo. Bueno, Eva, muchas gracias por habernos escrito y vamos allá. Voy a ver si te puedo responder. En un principio creo que la gran razón por la que genera tanta duda este tema es porque no nos lo solemos plantear del todo bien, ¿vale? Lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, el planteamiento general suele ser: me apunto a la asociación para que me den el servicio como de consultoría, ¿no? Como para tener a alguien a quien preguntar pues cuando me lleguen encargos y me surjan dudas y todo eso. El problema es que las asociaciones de ilustradores no son una empresa que nos da un servicio. Tenemos que entender que son una asociación. Son un colectivo de profesionales que tienen unos objetivos y una serie de cuestiones comunes que intentan desarrollar y pelear, haciendo fuerza conjunta. Por tanto, digamos que su funcionamiento y su estructura es colaborativa y es sin ánimo de lucro. Y solo funcionan bien si los miembros pues se involucran y participan activamente, porque si no es que no hay manera, porque el coste que tiene asociarse es solamente para cubrir los gastos de las actividades que puedan realizar, etcétera, etcétera. Es una iniciativa sin ánimo de lucro y no es sostenible sin cierta reciprocidad. Básicamente lo que diría es que se entiende que uno se ha de plantear formar parte o no de una asociación si tiene claro que quiere tanto aportar como recibir. ¿Vale? A eso me refería con reciprocidad. Para los que no conozcáis en qué consisten las asociaciones de ilustradores o de dibujantes y a qué se dedican o en qué utilizan su energía y los recursos de los que disponen, pues básicamente aportan formación, concienciación, debate y asesoramiento, sobre todo pues en lo referente, pues ya sabéis lo típico, ¿no? A encargos, a presupuestos, condiciones, contratos. También suelen organizar actividades pues que visibilizan el trabajo de sus asociados. Y esto es lo que nosotros solemos ver más, ¿no? Porque es lo que nos llega de forma más directa como ilustradores que somos. Cuando digo formación me refiero a que tanto online como de forma presencial, organizando actividades, charlas, jornadas, debates, etcétera, nos intentan hacer aprender o ayudar a que aprendamos pues cómo funciona este gremio, ¿no? Y esta profesión. Y luego hay otro tipo de trabajo que hacen que es muy invisible y que hay que valorarlo. Y es que se dedican a fomentar y a promover las buenas prácticas en nuestra profesión y a pelear cuando no existen, cuando se encuentran con lo contrario. Y lo suelen pelear en esferas o a unos niveles en los que nosotros a nivel individual pues no podemos llegar, que es un nivel pues más institucional o legal, en ámbitos públicos, en ámbitos administrativos, etcétera. Así que creo que a pesar de que, por ejemplo, yo soy muy crítica con la fórmula de las asociaciones, porque bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, creo que si nos sentimos profesionales comprometidos pues con nuestro gremio y con nuestra profesión y lo que queremos es
pues pelear por mejorarla para poder vivir mejor de ello todos, que todos podamos en colectivo, como colectivo profesional, que todos podamos avanzar y mejorar y que cada vez más gente respete el trabajo que hacemos. Y además queremos pues tener pues eso, ¿no? Como un apoyo de colegas de la profesión o más formación sobre cómo funciona todo esto y además la oportunidad de que alguien te asesore directamente pues sobre un contrato, sobre un encargo, sobre un presupuesto, pues sí que hay que asociarse. Yo, por ejemplo, estoy asociada a PIM, a la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, y a la AOI, a la Association of Illustrators. También es verdad que los modelos de asociaciones en España, en Europa, en Inglaterra, o sea, en Reino Unido y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues son muy diferentes. Y uno también tiene que asociarse pues donde crea que ha de pelear o que ha de estar representado. Yo también lo hago un poco por investigación, por el tema de Ilustrando Dudas, pero la verdad, yo, por ejemplo, estoy deseando encontrarme en una posición en la que pueda participar más activamente, pues sobre todo en la Asociación de Madrid, pero bueno, por mi estilo de vida y por el tiempo que dedico a crear contenido gratuito a través de Ilustrando Dudas, pues creo que estoy haciendo una labor complementaria y al menos mi conciencia está tranquila. Pero después de haberte contado todo este rollo, ¿qué quiero decir? Pues que no te puedo decir si te conviene asociarte o no. Creo que siempre es útil porque hay que hacer fuerza conjunta, hay que creer en el gremio y en la fuerza colectiva y en que peleando se cambian y mejoran las cosas y que cada uno desde nuestra cueva pues no conseguimos nada de eso. Entonces, dependiendo ya de las posibilidades de cada uno, pues creo que sí conviene intentar participar lo máximo posible, a ofrecer un poquito de nuestro tiempo, de nuestros recursos para sacar adelante el trabajo que se hace en una asociación, porque sí que genera impacto. Y ahora vamos con la segunda pregunta, es de Laura y os leo. Hola, ante todo quería agradecerte el facilitarnos este correo para consultarle nuestras dudas a IOBRU. La duda que tengo es cuál es la mejor manera de enviar un correo con mi portfolio a editoriales y también cómo mostrarles un proyecto de libro. De la misma forma que hay modelo de carta cuando envías un correo de autocandidatura con tu currículum para un posible trabajo en una empresa, quería saber cómo presentarme y qué adjuntar en este correo. Y ya que estamos, aprovecho para preguntar también cómo redactar un email para enviarlo a agencias de ilustradores. Gracias por adelantado. Un saludo, Laura. Gracias, Laura. Es una muy buena pregunta también, así que vamos al lío. En primer lugar, hay que decir y mis alumnos lo saben porque soy una plasta pesada, que yo soy súper partidaria, sobre todo en el mundo editorial, de utilizar como estrategia principal el networking directo. Es decir, pues acudir a eventos profesionales y hacer revisión de portafolios o de proyectos con los editores o editoras directamente. Y luego, como complemento, fundamental, por supuesto, mandar emails para que pues tengan toda la información de lo que hacemos. No siempre vamos a poder reunirnos con aquellas editoriales o con aquellos editores que nos gustaría, pues, por cuestiones geográficas obviamente o por la razón que sea, pero siempre que podáis intentad invertir en acudir a los eventos profesionales, porque seguimos siendo humanos y a los humanos nos gusta relacionarnos con humanos, con seres a los que podamos ver, actuar y sonreír y que están ahí cerca de nosotros. Así que además existen otras fórmulas que también son efectivas, pero son más comunes, por ejemplo, en el sector editorial infantil y juvenil de los países anglosajones, que son, por un lado, el envío de una muestra del trabajo impresa por correo postal y después también se hace mucho pues, buscar a gente de representación porque es una figura que está muy asentada en según qué países. Entonces es muy difícil que tú llames a esas puertas de esas editoriales directamente y que te hagan caso. Entonces la mejor manera de conseguir trabajo pues puede ser a través de las agencias. Aunque también se puede hacer directamente, pero vas a conseguir más haciendo networking en persona, sobre todo en esos mercados que son más cerrados por el tema de que utilizan las agencias como intermediarias. Y bueno, me voy a centrar ahora, o sea, que os quería hacer un poco esta introducción, pero para que sepáis que cuando uno se promociona tiene que tener en cuenta todas estas posibilidades y luego pues me centro ya en
el tema de los emails. Siento que este tema es mucho más importante de lo que creemos y que nos bloquea mucho y que le tenemos mucho miedo, porque es el momento ese de decir, aquí estoy, esto es lo que hago, contrátame. Y estamos pues muy poco acostumbrados, y así que entiendo que es una pregunta muy pertinente, y de hecho yo lo propongo como ejercicio en el curso de Soy Ilustrador y Ahora Qué a mis alumnos, porque y ya se habrán dado cuenta que pues eso, que se bloquean, que no saben qué escribir, que no saben qué asunto poner en el email, etcétera, etcétera. Pues lo primero es enviarlo a la persona correcta. Esto parece una obviedad, pero no lo es, porque precisamente encontrar el email o el contacto correcto de esa persona, o saber quién es a quien tienes que escribir, es muy difícil. Entonces es la clave para que nuestro email sirva para algo, porque si tú te esfuerzas en tener un buen portfolio, en crear un proyecto interesante, en redactar bien un email, etcétera, etcétera, y luego lo mandas a info@nombredelaempresa.com y eso acaba ahí en un mar de emails de spam que no mira a nadie, pues estás haciendo mucho esfuerzo para nada. Así que hay que dedicar un esfuerzo extra en hacer esa investigación, en convertirnos en espías profesionales e indagar quién es la persona a la que tienes que escribir dentro de la empresa que te interesa. Y para daroslo así rápido y claro, os voy a contar un poquito como cuál es el esquema que yo propongo siempre para redactar un buen email. Y con las reglas siempre de que tenéis que ser súper escuetos, súper directos, correctos en el sentido de, por favor, sin faltas de ortografía, poniendo comas, puntos, espacios y esas cosas. Y sí, básicamente, pues teniendo en cuenta que la gente a la que escribís pues no tiene todo el día y no quiere saber cuándo empezasteis a dibujar ni cuál es la técnica que utilizáis la mayor de las veces, porque lo van a poder ver perfectamente cuando pinchen en el link a vuestra web o a lo que sea. Entonces, sed directos, y sí os recomiendo que si sois personas con un punto así, con una personalidad que queréis mostrarla un poquito en el email, pues no hace falta que seáis como súper correctos y formales en la manera de escribir. Podéis darle una vueltecilla para hacerlo algo personal y que se note pues que tenéis personalidad, ¿no? Bueno, entonces, empezad siempre pues con un saludo personalizado para la persona a la que estáis escribiendo. Si sabéis su nombre, ponedlo, por favor, porque eso dice mucho de que habéis estado indagando y es importante. Después pues te introduces, dices quién eres, qué haces y pues por qué crees que podrías trabajar con esa empresa, por qué les podrías interesar. Y creo que es fundamental incluir una pequeña frase, algo cortito, pero que demuestre que conoces su editorial, que conoces algún libro, que conoces alguna colección, que hay algo que te haya gustado. No se puede escribir a ciegas sin saber a quién estás escribiendo. Eso se valora mucho, es importante. De hecho, lo mejor que podéis hacer cuando queréis dejar claro a una editorial que creéis que encajáis con ellos es mencionarles alguna colección que tenga una línea editorial, pues que donde veáis que podéis encajar. Porque eso también le puede dar a ellos muchas pistas para imaginaros trabajando con vosotros. Luego quiero mencionar una cosita que se nos pasa por alto y tiene un poco de peligro. Hay que mostrar seguridad al escribir, pero hay que tener cuidado con no sonar arrogantes. Entonces hay que elegir bien las palabras que utilizamos. A veces en los ejercicios de mis alumnos pues escriben cosas como: pues me encanta vuestra línea editorial y tengo muy claro que encajamos y que podría trabajar con vosotros. Y es como, bueno, espérate, ¿no? O sea, eso lo tendré que decidir yo, editor, no tú. O sea, tú como sabes que lo podéis sugerir, podéis decir creo que encajo, pero no podéis hablar con esa seguridad de sé que os sirvo, sé que mi trabajo encaja perfectamente, etcétera. Tenéis que moveros en esa línea entre la seguridad y la arrogancia, ¿vale? No pasaros. Y después, pues por supuesto, invitar a la persona a la que escribís a conocer pues vuestro trabajo a través de un link que vaya a vuestro portfolio, preferentemente una web con vuestro nombre bien organizadita, una galería de proyectos con el trabajo bien enfocado, etcétera, etcétera. Behance también puede valer, pero siempre mejor un buen portafolio. Y mucha gente me pregunta si adjunta PDFs, si no, etcétera. En general yo diría que no. En el caso de que queráis dar la opción de que se descarguen un PDF,
creo que es muy importante adjuntarlo como un link compartido de Google Drive, para que no sea algo que pese en el email. Porque hay muchos gestores de email, sobre todo de las empresas, que cortan la entrada de emails que pesen. Así que de esa forma, pues para que no nos reboten. Y también deciros que el tema del PDF yo lo considero más pertinente cuando queréis daros a conocer a nivel editorial en el sector de la didáctica y del libro de texto. Porque sí que es una manera que ya se utiliza mucho, que en vez de mandar un link a vuestra web, pues a lo mejor resulta que hacéis un trabajo más narrativo o para publicidad o para lo que sea, por otro lado hacéis un trabajo más didáctico y queréis enseñar ese trabajo didáctico, pero no necesariamente pues lo tenéis puesto en vuestra web. Entonces creáis un portafolio de 10-12 páginas con una buena selección de trabajos variados, muy específicos para didáctica y libro de texto, y lo enviáis. Esa es la mejor manera de darse a conocer por email en ese mundo, en ese ámbito. Y luego, por supuesto, pues cerráis con un gracias, quedo pendiente, o espero saber de vosotros próximamente, o lo que sea, firmáis. La firma se puede configurar, claro, yo sé cómo se hace en Gmail, ¿vale? Pero en la configuración de Gmail se puede configurar una firma que aparezca siempre por defecto cada vez que vais a escribir un email nuevo, para que aparezca vuestro nombre, con vuestro logo, con vuestras redes sociales o información de contacto. Y un truquito que yo siempre recomiendo es elegir una imagen que cuadre bien pues, con la editorial a la que estáis escribiendo y que la adjuntéis al final del email. No me refiero a la firma, no me refiero al logo, me refiero a una imagen narrativa o a una imagen didáctica o a una imagen que cuadre con lo que estáis intentando pues, mostrarles, ¿no? Entonces, esa imagen, si la insertáis, no adjuntar, sino insertáis dentro del email, y además que también hay un truquete para eso porque no se hace de la manera que nos imaginamos, pero le puedes meter un hiperlink a esa imagen, porque ahora por defecto todos estamos acostumbrados a pinchar sobre las imágenes, ¿vale? Entonces, si tú pones esa imagen que haga de gancho, porque al final todos los emails son iguales, pues 3 parrafitos cortos donde explicas un poco de ti, pero ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Pues si de repente le metes esa imagen, puede que el editor pues tenga más ganas de pinchar y de meterse en el resto de tu trabajo. Entonces le puedes meter el link a tu web o a tu portafolio. Y con eso pues ya tenemos un email tipo perfecto, correcto, que nos va a servir para darnos a conocer. Por supuesto, si ya tienes experiencia, si has tenido clientes interesantes, si has publicado hace poco, de repente, o has ganado algún premio, pues en esos casos sí que a lo mejor conviene meterlo de alguna forma brevemente en el email, pues para que tengan una referencia pues de que te mueves, de que eres activo, de que ya tienes trabajo, etcétera, ¿vale? Cualquier cosa que te pueda favorecer o darles confianza, pues hay que meterla, pero siendo muy breves. Y si escribís para el extranjero, es decir, Europa, Reino Unido, Estados Unidos, hay que ser ultra escuetos, mucho más escuetos que en español. Además, nos sucede que cuando traducimos del español al inglés, el español es un idioma que se enrolla más y el inglés es un idioma mucho más directo. Entonces, en inglés, frases cortas, directo a lo que hay que decir y sin enrollarnos. Así que siempre es mejor pecar de quedarnos demasiado cortos que de pasarnos y quedarnos largos. Porque sobre todo a los anglosajones les da rabia que los españoles nos enrollemos, o españoles, bueno, hispanohablantes, perdón. Entonces, pues cuidadín con eso. Bueno, y en caso de que sea para un proyecto de libro, pues es lo mismo, solo que en vez de decir te invito a ver mi portafolio, pues te invito a conocer este proyecto. Piensa en una buena frase que haga de sinopsis, que genere gancho, que genere intriga y para que el editor tenga ganas de entrar a ver el proyecto, y ahí sí le pones el link a un PDF que sea un dossier que explique e introduzca ese proyecto. Pues yo en mis cursos siempre explico pues, los formatos, o sea, el formato, ¿no? O qué debe contener un buen dossier de presentación de un proyecto editorial para hacérselo atractivo a los editores. Y en caso de tener un proyecto de libro, también es posible o interesante mandarlo por correo a las editoriales. No es habitual, pero se puede hacer. Imprimir ese dossier y enviarlo encuadernado, no como libro, sino pues, con gusanillo, no pasa nada, pero enviarlo por correo.
Y luego, bueno, pues ya que estamos, preguntar también cómo redactar un email para enviarlo a agencias de ilustradores, pues básicamente las agencias de ilustradores pues es lo mismo que a una editorial. Utilizas el mismo sistema, solo que en vez de decir lo que te gusta del trabajo de esa empresa, pues les dices pues, que te gusta la agencia y el tipo de... y los ilustradores con los que trabajan y tal y cual, y que estaría interesada en ver si te podrían representar. Igualmente, siempre investigad dentro de las webs de las agencias, porque sobre todo en las que se centran en infantil y juvenil, suelen dar directrices de cómo enviar tu trabajo y cómo escribirles. Así que, pues en esos casos, por supuesto, seguid las pautas. Bueno, pues esto es todo. Espero que os hayan gustado, que os hayan sido útiles las respuestas. Y aquí siempre disponible para echaros una manilla en lo que haga falta, iluminaros o facilitaros un poquito el camino. Espero que tengáis mucha energía dibujística para estos días y Andrés, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Io, por tu experiencia y por ser parte del club. Es todo un honor que hayas vuelto a una de las habitaciones del Club del Dibujo. Mil gracias, Io. Y gracias a todos aquellos que habéis enviado vuestras dudas y preguntas. Sin vosotros, esta sección no existiría. Gracias a todos los que estáis activos en las redes sociales del club y dais vida a nuestra comunidad. Recuerda que puedes hacerle llegar tus dudas profesionales a Io a través de nuestro email info@elclubdeldibujopodcast.com con el asunto El consultorio de IoBru. Puedes enviar textos o audios y decidir si nos los haces llegar con tu nombre, tu marca profesional o con un seudónimo anónimo. Así que ya sabes, amigos sacapuntas verdes, si te animas a participar, Io te resolverá tus dudas. Solo un detalle, intenta ser claro, conciso y directo. Solo textos que no sobrepasen los 30 o 40 segundos de lectura y audios no más largos de 1 minuto. Y ya vamos acabando el programa. Pero antes quiero contarte una cosa, y es algo que afecta tanto a ti de manera indirecta como a mí de forma directa. Y es el retraso en la periodicidad este año en las publicaciones de los episodios del Club del Dibujo. Sabes que el programa tiene en principio una periodicidad de 2 o 3 semanas, y así ha sido hasta este inicio de año. Tengo que confesar que está siendo complejo llegar a estos tiempos. Para muchos que seguís el Club del Dibujo en redes sociales os sonará lo que os estoy contando, ya que lo he ido publicando, pero lo vuelvo a decir por aquí resumido. Estos últimos meses están siendo una locura de carga de trabajo. Desde final de año han entrado varios proyectos que me tienen a tiempo completo y más allá, haciéndome trabajar más horas de lo que me gustaría, incluido algún festivo y los fines de semana. La energía que me queda es para descansar y pasar tiempo con Sonia. Esto, unido a ciertos temas personales y familiares, han hecho que sea complejo poder sentarme y preparar los siguientes programas. Es más, he tenido que hablar con colaboradores que ya estaban avisados para participar y decirles que volveré a contactar con ellos más adelante, porque ahora mismo debería haber 4 o 5 episodios además del que estás escuchando. Incluso el siguiente programa ya está casi todo grabado, ya que en Navidad tuve el placer de sentarme, virtualmente hablando, con Fran Collado, gran ilustrador, dibujante, humorista y mejor persona. Y grabamos una sesión muy intensa, dura y interesante sobre la depresión y la ansiedad en la vida del dibujante. Sale un programazo que tengo muchas ganas de que lo escuchéis. Te adelanto el tema que tratamos para que seas consciente que en ningún caso el Club del Dibujo está siendo olvidado o postergado por desgana. No sabes las ganas e ilusión que tengo de ponerme con ello. Pero actualmente me es casi imposible sacar tiempo libre, ya que realmente no tengo. Así que, sé paciente, hasta abril tengo la agenda a tope y en ese momento espero volver a la rutina. Pero mientras intentaré traer el programa pues cada mes o cuando se pueda. Si es antes, pues a lo mejor 3 semanas. Que es después, pues mes y medio o 2, pero seguro que llegarán. Sé que este corte es muy malo para el crecimiento del podcast y espero que no os olvidéis de él, pero es lo que toca. Lo primero es lo primero. Salud, familia y trabajo. Y ahora viene el momento de la recomendación. Lo primero es algo que ya te he recomendado, el contenido de nuestra invitada Andrea Aga, tanto por su increíble podcast, El Pod del Lápiz, como por su canal de YouTube o su curso online en Creana. Todos los enlaces a sus proyectos puedes encontrarlos en su web www.andreaga.com. Pasa por allí y descubre todo lo que Andrea tiene para ofrecerte. La segunda recomendación es de Illustrators Survey 2019-2020, que acaba de salir. Os hablé de él en el inicio de la segunda temporada, donde os comenté unas encuestas sobre la precariedad del sector.
Esta vez el proyecto de Ben de Illustrator ha crecido y ha sido apoyado por Adobe, por la CastArt, la AOI y por SurveyMonkey. Así pues, ya están los resultados de esta encuesta, más amplia y completa que otras veces. Puedes verla online o descargártela en PDF en su propia web, www.theillustratorsurvey.org. Recuerda que este enlace y todos los que os estoy comentando en el episodio podéis encontrarlo en la entrada de este episodio en la página del Club del Dibujo. En los resultados de la encuesta puedes encontrar datos tan interesantes como el tipo de cliente, los precios por trabajo, el espacio del trabajo y decenas de datos más que nos muestran una realidad compleja de nuestra profesión. Datos como que el 55% de los encuestados no llega al mínimo que debería cobrar supuestamente un ilustrador profesional según la AOI, la Asociación de Ilustradores del Reino Unido, que estima que el sueldo mínimo serían unos 20.000 libras al año. Pero lo mejor es que te pases, lo leas por ti mismo y si quieres me digas qué piensas de estos resultados. ¿Crees que deberíamos hacer nuestra propia encuesta anual en el ámbito latino e hispano? Y hasta aquí este capítulo del Club del Dibujo. Si te ha gustado este episodio, recuerda darle una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible. Incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente que conozca el club, más interesante será vuestro feedback. Cada like, comentario o compartido aporta muchísimo. Muchas gracias a todos los que estáis ahí difundiendo al club. Si quieres apoyar directamente al club, te recuerdo nuestra cuenta de Ko-fi, ko-fi.com, el Club del Dibujo, donde puedes invitarme a un café. Aunque puedes apoyar al Club del Dibujo de forma indirecta a través de los cursos de doméstica. Si estás pensando en darte de alta como usuario o en comprar alguno de sus cursos o packs a través de la URL de acceso que encontrarás en la web del club. Si lo haces a través de él, los compañeros de doméstica nos darán un micropago. A ti no te costará nada, pero harás que podamos generar unos pequeños ingresos que después poder invertir en mejorar el Club del Dibujo. Puedes acceder a través de bit.ly/domésticacursos y así ayudarás al club. Es que incluso algo tan sencillo como darte de alta de usuario, cosa que no te supondrá ningún gasto, nos dará un pequeño beneficio. Además, gracias a todo esto, puedo crear códigos de descuento del 5 y 10% o pedir lecciones abiertas a ciertos cursos. Síguenos en las diferentes redes sociales para estar al tanto de todo ello. Así como si quieres que te avise personalmente por correo de cuándo se acaba de publicar un nuevo episodio, apúntate a nuestro newsletter y será de los primeros en poder acceder a ellos. Si quieres decirme o hacerme cualquier consulta, no dudes en hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través del correo del club, info@elclubdeldibujopodcast.com. Prometo leer todos los mensajes que me lleguen y que seas parte del club. Eso sí, ten en cuenta que justo ahora estoy pasando un momento de mucha carga y trabajo y puede que solo pueda contestarte en los fines de semana. También, si no te gusta el frío y digital email, puedes enviarnos una carta a nuestra dirección postal. El Club del Dibujo, apartado de correos 8209, código postal 46080, Valencia, España. Me gusta mucho poder leer cartas de vuestro puño y letra. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que ponerme y seguir deslomándome para llegar a tiempo a la fecha de entrega, que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más, estás en tu casa, pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con You Are Gonna Miss Me de 13th Floor Elevator. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo.